Estamos con Juan José de Batista, que va a estar hablando sobre maíz tardío, evaluación de densidad de siembra y fertilización. Bueno, yo voy a hablar de la parte, bueno, mientras se carga la presentación, de la parte previa de lo que habló Facundo, que en realidad esta es la parte más trascendente, pero bueno, como para dar algunos datos de la parte de manejo agronómico y contar las experiencias que hemos hecho en maíz en la experimental. Comenzando un poco por lo que finalizó Facundo, quería comentar que empezamos a trabajar en maíz y sorgo hace 8 años más o menos, sobre todo en sorgo primero y después maíz, principalmente por la idea de producir información regional, local, para poder dar información para incentivar el uso de estas gramíneas en la rotación. Entonces, muchas veces nos pasaba que antes comentar con productores por qué no se hacían estas gramíneas era, bueno, sí, porque eso en Paraná anda, pero acá no, y en la zona nuestra no tenemos información, etc. Entonces, por eso empezamos a trabajar. Es un trabajo, digamos, básico, inicial. Bueno, simplemente esto es para mostrar la situación de la agricultura, que en Entre Ríos esta es la superficie, la tendencia, la superficie sembrada con distintos cultivos en toda la provincia, donde vemos un gran predominio de soja, luego de maíz y de trigo. Como vemos acá lo último, un pequeño, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. En nuestra zona más o menos se repite esta situación igual que en la provincia, pero por suerte tanto en la provincia como en nuestra zona, nuestra zona está en azul, esto cuando yo llamo zona centro-oeste, son las estadísticas del proyecto CIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que dan para los departamentos de San Salvador, Colón, Villaguay, Uruguay, Tala y Gualeguaychú. Es la zona de influencia de estación experimental. Bueno, como ven, en los últimos 2 años hay un incremento tanto a nivel de la provincia como a nivel de la zona nuestra, pero igualmente participamos relativamente poco, y el maíz ocupa solamente el 13%, en la última campaña ocupó solamente el 13% de la superficie agrícola, mientras la soja ocupó 66%, y tenemos algo menos del 20% entre las dos gramíneas estivales contra el 66% de soja, que esto indica que tenemos más de un lote, o varios lotes están más de 2 años en soja continua, con soja. Esta es la relación entre soja y maíz, que como ven durante mucho tiempo en la zona este de Entre Ríos estaba por debajo, en esta zona, y ahora en este año, mejor dicho, perdón, estaba por encima, quiere decir que había un predominio más grande de soja, y en los últimos años, este último año y estas 3 campañas anteriores, bueno, estamos más o menos al mismo nivel que el provincial. Ahora bien, contrariamente a lo que dijo Facundo, bueno, ahora voy a presentar los ensayos de maíz tardío siguiendo esta idea, y como bien se dijo antes, ¿cuál es la idea de hacer el maíz tardío? Es escapar al periodo de estrés hídrico que normalmente se produce en los maíces sembrados en época normal, en esta zona. En época normal llamamos septiembre. Y como vemos, en general el periodo crítico de maíces sembrados en principio de diciembre cae normalmente en un periodo que ya hay más disponibilidad hídrica, que es el principal
factor limitante del rendimiento en esta zona, como ya lo van a ver después en la charla de Héctor. En la provincia de Entre Ríos no es muy importante, tan importante como a nivel del país, el maíz tardío. Esto es la proporción de maíz de primera y maíz tardío en Entre Ríos en los últimos años. Esta última campaña hubo un incremento de maíz en general, pero unos 261.000 hectáreas en la provincia en maíz de primera y 47.000 hectáreas de maíz tardío. Y en nuestra zona, en estos departamentos de nuestra zona, Gualeguaychú es por lejos el departamento más maicero, después Uruguay y Villaguay, y acá en San Salvador hay prácticamente muy poco maíz. Y en nuestra zona se hicieron 105.000 hectáreas de maíz de primera, que es el 40% de la superficie de Entre Ríos, y 23.000 hectáreas de maíz tardío, que es el 49% de la superficie de Entre Ríos de maíz tardío. Es decir, que se hace proporcionalmente más tardío que temprano en nuestra zona. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque es parte de lo que ya dijo Facu sobre las desventajas que produce hacer maíz tardío, y acá no estaba contemplado la parte de deterioro de calidad que también expresó Facundo. Entonces, bueno, esto ya lo vamos a pasar de largo. Estos antecedentes, uno de los temas que nos interesó al principio fue ver cuál era el efecto de la nutrición nitrogenada, y este es un tema que mantuvimos durante 2 años. Y bueno, entonces fue un primer ensayo preliminar en un campo de un productor, de una gran respuesta a nitrógeno, aplicado en B6 más o menos fue, en la campaña 12-13. En la campaña 14-15 hicimos un ensayo ya con 7 híbridos, con 2 densidades y 3 niveles de nitrógeno. Este fue el balance hídrico de esa temporada, y cayó, como es, en el periodo crítico, esto sembramos tarde, fue una siembra tardío, pero tarde de tardío, fue el 3 de enero, y cayó la floración el principio de marzo, el 10 de marzo, y en el periodo crítico cayeron solamente 130 milímetros, lo que hizo que los rendimientos fueran relativamente bajos, los máximos de 5.500 kilos y mínimos de menos de 4.000, con distintos híbridos. Y no hubo prácticamente, como ven en las barras, las 2 densidades, una la densidad baja de 57.000 plantas y otra de 66.000, prácticamente no hubo diferencias de rendimiento. A ver, así. Y esto es, bueno, acá está cada híbrido la respuesta a nitrógeno, pero en este año, con estos rendimientos relativamente bajos, el efecto medio de la fertilización nitrogenada fue de 27 kilos por kilo de nitrógeno aplicado para la dosis de 55 kilos en este caso, y cuando aplicamos el doble, bajó la eficiencia digamos, la respuesta a la eficiencia agronómica a 18 kilos de maíz por kilo de nitrógeno. En el año siguiente hicimos este ensayo con 4 híbridos, perdón. Ay, no me puedo quedar ahí. Donde con una siembra en fecha óptima, digamos, de maíz tardío, que es alrededor del 5 o 10 de diciembre, y un periodo muy favorable en el periodo crítico, en este periodo acá, llovieron 216 milímetros en ese periodo, casi el doble de anterior, y los resultados, los rendimientos fueron muy superiores, y hubo las densidades ensayadas fueron 53 y 76.000 plantas, digamos, más extremas. Pues la idea fue que, como no habíamos encontrado diferencias, a ver si era que estábamos explorando densidades muy cercanas. Entonces exageramos sobre todo la alta,
Y bueno, vimos que hay una leve tendencia de aumento, pero relativamente poco, 700 kilos de más, sobre el efecto de la densidad más alta. Y el efecto de nitrógeno en este año fue mínimo, prácticamente muy poca respuesta, con solo 13 kilos de maíz por kilo de nitrógeno, en la dosis de 50 kilos. Bien, ahora esta última campaña, esta campaña pasada, hicimos siembra de dos ensayos, digamos, el mismo ensayo repetimos en siembra temprana y tardía, con 11 híbridos por 2 densidades y 3 niveles de nitrógeno. Acá en naranja está la fecha y la lluvia en el periodo crítico de la siembra temprana, y en verde lo de la siembra tardía. Así que, bueno, y estos fueron sembrados temprana a fines de septiembre y el de tardía el 19 de diciembre. Bueno, esta tabla no la vamos a entrar a analizar, ustedes la tienen. Simplemente es mostrarle que hubo un rendimiento relativamente alto en promedio de todos, y lo que está destacado, ustedes tienen ahí en la publicación, lo que está destacado son el 15% superior de los rendimientos de los tratamientos, que es el 15% superior, digamos, los que se destacaron en el tope de la tabla. Son esos tratamientos. Como verán, y lo que vamos a remarcar ahora luego, es que en general, independientemente de las densidades, que en este caso fueron 62.000 plantas y 74.000 plantas, independientemente de las densidades, cuando más fertilizamos es cuando tuvimos los mayores rendimientos, con más nitrógeno. Y esto fue el nivel de promedio de respuesta a nitrógeno, los rendimientos medios para las 2 densidades. Y la respuesta media para la dosis de 50 kilos de nitrógeno fue de 32 kilos, ya es algo bastante más interesante, 32 kilos de maíz por kilo de nitrógeno. Y algo que quería decir es que estos ensayos están hechos en el mismo lugar, digamos, no en el mismo lote, en el mismo lote, pero no en el mismo sitio, digamos, porque vamos rotando un año soja, un año maíz, es en el campo experimental de Villamantero. Digamos que no es que cambiamos de un suelo a otro tipo de suelo, es el mismo suelo, digamos. Y un efecto bueno, y lo bien llamativo es que siguió siendo muy alta la respuesta a una dosis alta de nitrógeno, de 28 kilos de maíz por kilo de nitrógeno. Y una respuesta menor, pero también una respuesta a la densidad mayor. Pero esto se da principalmente por este efecto. Fíjense que, como es lógico, cuando hay menos oferta de nitrógeno, cuando tenemos muchas plantas, las plantas esas compiten más entre sí, y entonces siempre, esto se repite casi todos los años, cuando no fertilizamos, esto no es real en la producción de maíz, esto es simplemente porque es un ensayo, pero bueno, normalmente siempre sin nitrógeno rinde más la densidad más baja, y cuando ofrecemos más nitrógeno, a veces hay cierta respuesta a mayor densidad, y otros años y otros casos prácticamente nada. Esto es simplemente uno de el híbrido que más rindió, simplemente para que vean cómo es el cambio del aspecto de las parcelas. Nosotros estas son todas las espigas que cosechamos. Abajo está la densidad menor, ahí está la densidad mayor. Este es el testigo sin nitrógeno, y este es con 100 kilos de nitrógeno. Y lo que pasa principalmente es un aumento del tamaño de espiga y del tamaño y el peso de grano, que ahora es lo que vamos a ver. Fíjense, esto es simplemente para ver, así es simplemente un golpe de vista, cómo es el efecto del número de plantas.
porque yo les mostraba las densidades que mostramos, las densidades medias, pero si bien sembramos con el mismo cambio, muchas veces por problemas de tamaño de grano, etcétera, las densidades logradas a cosecha en cada híbrido no es la misma. Y acá tenemos todas las parcelas, pero lo que yo quiero mostrarles es que prácticamente es plano. Lo que se ve es que para lograr altos rendimientos necesitamos poner más nitrógeno, independientemente de la cantidad de planta que pongamos. Fíjense que acá están todos los oscuros arriba y en general todos los claritos, que son los testigos, y bueno, y de nitrógenos 50 hay mezcla. Pero siempre el tope está dado por los mayor fertilización nitrogenada. Y esta es la relación, bueno, el principal componente de los granos es el tamaño de espiga, la cantidad de granos que tenemos. Y estas son las relaciones que tenemos del número de granos y rendimiento. Esto fue para el año seco, para el 2014-15, esto de acá. Bueno, acá todo está igual, lo amarillo es el testigo, el sin nitrógeno, el verde claro es el nitrógeno 50 y el otro es el 100, el verde oscuro. Este fue el año 2015-16 y este naranja del medio fue este año, el 2016-17. Como ven, hay una estrecha relación que explica más alrededor del 80% del rendimiento está explicado por el número de granos. Entonces lo que necesitamos lograr es el mayor número de granos. Y eso lo da principalmente, y también lo que pueden ver es que además de las condiciones ambientales de disponibilidad de agua, en general en la punta están todos los fertilizados. Y lo mismo pasa con el peso de mis granos, que en el maíz tiene mucha influencia también, porque cuando lo llenan bien, el grano es más pesado en el mismo híbrido. Y esto también acá está, es el mismo gráfico con la misma secuencia de todos los años, y esta es una tendencia general, porque acá no se distinguen entre años, no hay distintas pendientes por cada año. Entonces hice una sola tendencia general que también está bien relacionado con el peso de mi grano. Bueno, no traje los análisis de este año ya, pero se ajusta bastante. Esto es cómo podemos razonar. En general, hay un método de diagnóstico para decidir la fertilización nitrogenada, puesto a punto por Díaz Valdés en el 2014, que dice que necesitamos, para lograr más o menos el 90%, 98% de rendimiento máximo en maíz tardío, tenemos que tener en los primeros 20 centímetros alrededor de 120 kilos de nitrógeno disponible. El fertilizante más lo que hay en el suelo, en el momento que hacemos el análisis. Y bueno, si hacemos lo que está más difundido para casi todos los cultivos, y que tiene mejor correlación de 0 a 60, viene a ser esto, que va a cerca de 160 kilos que necesitamos tener disponibles en los 60 primeros centímetros del suelo. Bien. Bueno, sobre el maíz tardío, que quería decir que está también en relación con lo que ya dijo Facundo, es que constituye una opción de diversificación para los ambientes con alta probabilidad de estrés hídrico, porque es como otro cultivo, digamos, es un cultivo diferente al maíz tradicional, porque ya vimos una serie de desventajas, pero también tiene la ventaja, o el principal ventaja es que el piso de rendimiento es más alto. Y eso asegura en estas zonas que tenemos alto riesgo de tener estrés hídrico importante en el periodo crítico y hacer fracasar todo un manejo correcto hasta ese momento. Puede fracasar por una sequía de a lo mejor de 15, 20 días, o una falta de lluvia de 20 días en periodo crítico. Bueno, en este caso es bastante menos probable que suceda. Si bien, bueno, lo que ya dijimos, requiere una cuidadosa elección del híbrido en cuanto a aspectos defensivos, que ya está dicho también, en cuanto a resistencia a enfermedades, principalmente a tizón, y a la resistencia a plagas, por todas las razones ya vistas.
exige por estas razones y estas amenazas que tiene una mayor frecuencia de monitoreo. Hay que estarle más encima a este cultivo. Y en general, no fue los datos de este último año, pero en general requiere una menor fertilización nitrogenada porque hay una mayor mineralización. Y acá no lo puse, que estaban los aspectos negativos, es el otro tema, que es dos aspectos. Uno, el que mostró Facundo, el avance de malezas mientras esperamos que la cosecha. Y el otro, que es muy importante, es si no es un cultivo de segunda, o no hacemos un cultivo de cobertura, es cómo llegamos con el lote limpio hasta diciembre. Porque en la primavera tenemos una explosión de malezas. Entonces, eso es un problema serio también. Bueno, estos son los resultados de maíz temprano. El mismo cuadro que ustedes tienen, así que no vamos a entrar en detalles, pero donde el rendimiento medio de todo el ensayo fue, en el otro era 8.500 y acá es 6.800 kilos, así que hay una buena diferencia. Y esto está asociado principalmente a la disponibilidad hídrica. Si bien llovió muy bien, a partir de la floración, en el día previo a la floración, yo justo hice muestreo de humedad del suelo el día antes que empezara a llover, porque las plantas ya estaban empezando a cartucharse, etc. Arrancamos la siembra de este cultivo de primera con humedad solamente los 40 primeros centímetros del suelo. Hasta en el metro teníamos nada más que el 40% del agua útil, y cuando llegamos a prefloración, digamos, hasta 2 o 3 días antes que floreciera y que empezara a llover, hasta el metro estaba por debajo de punto de marchités el contenido de agua. Así que las plantas ya estaban sufriendo sequía, pero a partir de ese momento empezó a llover y no paró más, digamos, no hubo más problemas de estrés, y eso hizo que se lograran rendimientos interesantes a pesar de todo. Eso es un aspecto de nada más que... Y este es el rendimiento y la respuesta en las dos densidades. En este caso, la densidad menor fue menor que la anterior, y las dos densidades fueron menores, a pesar de haberlo sembrado con los mismos cambios, pero acá hubo pérdida de plantas al principio del ensayo, porque sembramos que había humedad y se cortó la humedad, eso fue en septiembre, se cortó la humedad por unos días y hubo granos que no llegaron a emerger bien, etc. Y entonces estas densidades que yo presento son la densidad a cosecha. Bueno, y tenemos buena respuesta a nitrógeno también, 47 kilos promedio de la dosis de 50 y 34 en la dosis de 100. Y los rendimientos promedios por las densidades prácticamente no hay diferencia, hay 400 kilos dados principalmente acá, entre la densidad más baja y la densidad más alta. Bueno, yo había preparado, acá tengo preparado algo que me da un poco de cosa presentarlo ahora después del mayor detalle que mostró Facundo, pero simplemente quería mostrar una cosa. Esto es los márgenes brutos, calculamos más o menos los mismos precios. Los precios fueron averiguados, los averigué también hace 10 días en las cooperativas y eso, de los insumos, un clásico manejo de maíz y comercialización, etcétera. Y estos serían los márgenes brutos de cada uno de estos de maíz temprano, de cada uno de los tratamientos que hicimos. Y el que está acá, este numerito, es el costo de indiferencia, el rendimiento de indiferencia. Lo que yo quiero mostrarles cómo, si bien aumenta, vamos a medida que ponemos más insumo o más densidad o más fertilizante, aumenta el margen bruto, también aumenta el costo de diferencia, es decir, que aumenta el riesgo que estamos tomando
digamos que tenemos que tener algún recaudo que, digamos, normalmente esta densidad que tiene un rendimiento de indiferencia similar a la de densidad mayor, en general pareciera que es preferible sembrar con menor densidad y fertilizar más con estos rendimientos, ¿no? Con los datos de este año. Esto, en realidad, lo bueno para tomar decisiones de esto sería tener acumulación de varios años, ¿no? Esto es lo mismo para el maíz tardío, donde aumentan en general los márgenes porque tuvimos rendimientos mucho más altos, y lo único que consideré acá que es una falla es que simplemente hacían una aplicación más de herbicida, de glifosato y un hormonal para mantener el lote limpio, pero hay otros costos que no, por ejemplo de secado, etcétera, que no están contemplados acá.